Sí se escucha, licenciado. Sí, se Sí, escucha. licenciado, se escucha. Bueno, les agradezco muchísimo. Creo que es algún problemita de señal donde yo me encuentro. Y bueno, nuevamente muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a su sesión de Derecho Penal 3 con el doctor Edgar Enrique Lemus Orellana. Tenemos algún pequeño anuncio y es que aparentemente desde el día sábado les habían comentado que podía ingresar al sistema SIF para aquellas personas que tienen de alguna manera algún pago pendiente. Pero resulta que efectivamente desde el día lunes se habilitó la página para que pudieran ustedes realizar ya dichos pagos de alguna manera. Por favor, estén anuentes a las personas que tienen su evaluación de retrasada, alguna cuestión así, para que efectivamente puedan consignar el plazo en el que les corresponde, de alguna manera. Es una pequeña información que me solicitaron de alguna manera trasladárselas a ustedes, en virtud de que a algunos sí les corría el pago y a algunos otros no. Entonces, por mi parte, es tal vez lo rescatable en este caso, ¿verdad, compañeros? Y ya les comento, lo único que tengo de información para ustedes importante o relevante para esta sesión. Entonces, en su momento, cuando tengamos al doctor en sesión, pues le vamos a hacer el uso de la palabra. Por mi parte, les deseo una excelente tarde, compañeros, y la recomendación de siempre, estén en las clases. Vemos acá que eh, puede ser, probablemente es por cuestión de que están en evaluaciones, no asisten. Entonces, yo sí les recomendaría que estén, hagan un pequeño esfuerzo, compañeros, crean, les va a ser muy necesario en esta ocasión, ¿verdad? Para su segunda evaluación con nosotros después del periodo de Semana Santa. Por mi parte, eso es todo, compañeros. Les deseo una excelente tarde y seguimos en comunicación. Gracias, licenciado. Creo que alguien andaba preguntando por ahí si van a tener sesión el día jueves. Pues supongo que sí tendrán contenido académico. Si no, cualquier información, pues siempre se las vamos a estar trasladando con el doctor. Doctor, muy buenas tardes. Les saludo a la palabra. Solo que hay que activar el audio, por favor. Por favor, Alberto, no me grite, me cae mal. Bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Me alegra, como siempre, estar acompañado de ustedes. Aunque ahora, tal y como lo anunciaba el doctor Alberto Mejía, sí hay un poco menos. Estamos empezando un poco tarde y ahorita apenas hay 90, cuando siempre han sido más, ¿verdad? Por otro lado, me quedó la duda. ¿Por qué el jueves no tendríamos actividad? No sé si hay algo especial o no sé si ya tienen examen o no sé. Están en periodo de evaluación los jóvenes, entonces mañana tienen parcial, tengo entendido yo, y el día jueves, pues creo que está en la disponibilidad para dar la clase, doctor. Bueno, entonces si no tienen examen el día jueves, pues obviamente estaremos compartiendo esa tarde y obviamente también viendo a ver cómo siguen sus exámenes, a efecto de que también durante la Semana Santa, para ver si programamos siempre actividad, por lo menos el día martes, pues, por lo menos el día martes tener actividad de clases, pero el día jueves, sí, efectivamente, estaremos aquí en la lucha,
No sé si alguien iba a hablar, Astrid, Irene, no sé si iba a hablar o alguien me iba a decir o contar algo. Bueno, entonces si no es así, entonces tendríamos que empezar nuevamente con la clase, ¿verdad? Y continuar donde nos habíamos quedado, que era precisamente en los delitos contra el patrimonio nacional, que eso era lo que efectivamente nos correspondía. Ya incluso habíamos leído los artículos constitucionales, ¿verdad? Los artículos constitucionales que fundamentaban precisamente, ¿verdad? Fundamentaban los delitos que atentan contra el patrimonio nacional, que los habíamos leído, que eran del 60, 61, 62, 63, más o menos por ahí, un poquito más, ¿verdad? Que habíamos leído. Y obviamente también ya habíamos iniciado la actividad y alguien había leído el artículo. Pero bueno, nuevamente como para entrar en sintonía, estar en sintonía, rogaría pues que procedamos nuevamente a leer el artículo 332 para volver a conectarnos en lo que habíamos estado, que teníamos que platicar respecto a ese tipo penal. Entonces, por favor. Artículo 332, uso de sellos y otros efectos inutilizados. 32, discúlpeme. Perdón. Perdón, yo no lo identifiqué bien, discúlpeme. Okay. Yo metí la pata. Artículo 332A, hurto y robo de tesoros nacionales. Se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del artículo 246 y prisión de 4 a 15 años en los casos del artículo 251 cuando la apropiación recayere sobre 1. Colecciones y especímenes raros de fauna, flora o minerales o sobre objetos de interés paleontológico. 2. Bienes de valor científico, cultural, histórico o religioso. 3. Antigüedades de más de un siglo, inscripciones, monedas, grabados, sellos fiscales o de correos de valor filatélico. Objetos de interés etnológico. 5. Manuscritos, libros, documentos y publicaciones antiguas con valor histórico o artístico. 6. Objetos de arte, cuadros, pinturas y dibujos, grabados y litografías, originales con valor histórico o cultural. 7. Archivos sonorosos, fotográficos o cinematográficos con valor histórico o cultural. 8. Artículos y objetos de amueblamiento de más de 200 años de existencia e instrumentos musicales antiguos con valor histórico o cultural. La pena se elevará en 1/3 cuando se cometa por funcionarios o empleados públicos o por personas que en razón de su cargo o función deban tenerla guardada y custodiada de los bienes protegidos por este artículo. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su colaboración, Rebeca. Muy agradecido. Bueno, efectivamente habíamos empezado o iniciado tratando de recordar a qué tipos penales se referían los artículos 246 y 251, ¿verdad? Obviamente que era lo primero que habíamos dicho. Y obviamente ustedes con ese conocimiento que tienen, ya me habían hablado del hurto y del robo, que obviamente aquí en este primer tipo penal, que se refiere obviamente hurto y robo de tesoros nacionales, entonces tenemos que referirnos porque de alguna manera el penal nos envía, de alguna manera nos envía o de alguna manera incluye precisamente, ¿verdad? Estos artículos del hurto y del robo. Disculpen, los voy a abandonar por un momento, ¿verdad? Para mientras ahorita regreso. Es que ahorita regreso.
Bueno, disculpen el haberme retirado, pero no tenía otra opción. Bueno, les decía que obviamente tenemos que recordar lo relativo al hurto, al robo. Tendríamos que remitirnos a lo que es el hurto y el robo. Y de alguna manera, este tipo penal, como le digo, como nos remite, ¿verdad? Como nos remite o nos envía al 246 o 251, entonces nosotros de alguna manera tenemos que recordar cuáles eran las características o elementos del delito del hurto y del robo. Porque es lo mismo, ¿no? Es un hurto y robo, tal y como se expresa en esos artículos, solo que va a recaer sobre los bienes que aquí se enumeran en los distintos numerales que hemos leído, ¿no? En esos 8 numerales que hemos leído. Entonces, si se recae en esto, entonces ya deja de ser el hurto o robo y se convierte en hurto y robo de tesoros nacionales, por el objeto sobre el cual recae el hurto y el robo, ¿verdad? Y obviamente, al remitirnos a ella, tenemos que incluirlos de alguna manera. De alguna manera tenemos que incluir y recordar cuáles eran los elementos de esos tipos penales. Podríamos simplemente decirles, miren esos elementos, pero como ustedes muy fácilmente olvidan las cosas. ¿Qué es lo que caracteriza al hurto y qué es lo que caracteriza al robo? Para recordar, obviamente. Entonces, licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Mauricio. Orlando. Discúlpeme, es que Orlando. El hurto es sustraer algo sin el consentimiento de una persona, y el robo es exactamente lo mismo, solo que utilizando violencia. Bueno, entonces el hurto es tomar cosa mueble ajena, pues de alguna manera así lo escribe el código, es tomar algo, ¿no? Entonces, eso es lo que indica, ¿verdad? Y tal y como también lo expresó Orlando, se va a hacer lo mismo, solo que la acción tiene una dosis o un ingrediente extra, que es el uso de violencia. Cuando hablamos de la violencia, ¿qué es lo que nosotros entenderíamos por violencia? ¿A qué se refiere precisamente el concepto violencia? Porque eso es lo que prácticamente señala, ¿verdad? Con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, dice, tomar cosa mueble ajena. Entonces, ¿qué significa? Golpes, dice alguien por ahí. Arma de fuego. Agresión física. Agresión física, y otro también, Luis habla también física o psíquica. O sea que el uso de violencia, pero obviamente actos inmorales, dice Renal Josué. ¿Cómo así actos inmorales, Renal? Ese concepto de inmorales me sacó de onda, porque recuérdense que tenemos leyes jurídicas y leyes morales, sociales, o sea, todo este tipo de o normas de carácter social o normas jurídicas, ¿no? Entonces, cuando me menciona las normas morales, me queda así como quien dice, ¿a qué se refiere estos aspectos morales, ¿no? En derecho penal, pues realmente no lo usamos mucho. Bueno, entonces les digo yo que efectivamente, ¿a qué se refiere? Porque también el 251 es muy claro, pero siempre leyéndolo con el cuidado necesario, ¿verdad? Como a veces exagero yo. Dice ahí en el 251, con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión. Y obviamente tenemos que tener claro, tenemos que tener mucha claridad a que efectivamente
a qué se refiere el concepto violencia. ¿Mm? Y en qué momento se debe de aplicar. ¿Mm? O sea, ¿a qué se refiere esa violencia anterior, simultánea o posterior? ¿Y sobre qué va a recaer esa violencia? Licenciado, Maribel. yo calculo de que la diferencia, pienso yo, ¿verdad? Porque en lo del hurto sería más o menos porque una vez yo iba en el bus y llevaba dinero en un bolsillo. Cuando bajé del bus ya no lo llevaba. Entonces yo calculo que tal vez el hurto sería similar a eso, ¿verdad? De no sentir uno, ¿verdad? El que le quitan algo, pienso yo. Sí, sí, Y sí. con violencia sería la segunda vez que me quitaron un teléfono en el bus, pero ahí sí los hombres iban armados, ¿verdad? Entonces en ese momento sí le apuntan a uno directamente. Uh-huh. Sí, sí. No sé si estaría bien. Sí, sí. A ver, Mari. Perdón que interrumpa. Según tengo entendido yo, la violencia no tiene que ser aplicada directamente a la persona, sino, por ejemplo, en el caso de la compañera, que le sacaron el teléfono, con que le hubieran roto la bolsa, ya hubiera sido robo, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Eso es algo que también iba a aclararles precisamente cuando se habla de violencia. Como dice bien el artículo A, anterior, simultáneo, posterior. No necesariamente la violencia tiene que recaer sobre el propietario o la persona que tiene el bien, porque la violencia puede recaer sobre el objeto para poder obtenerla. Si es una cuestión arqueológica y si tienen que romper una pared, romper algo de alguna manera para extraerla, eso ya es violencia. No necesariamente tiene que ser porque nos amenazaron o me pegaron o me estaban intimidando, sino que también la violencia puede recaer en la actividad o que se realiza para poder extraer el objeto, ¿no? Entonces, si yo tengo que usar un martillo y un cincel para extraer de un monumento arqueológico una pieza que me interesa, ¿no? Y entonces ahí no hay ninguna persona la que está siendo afectada. La violencia se está aplicando sobre el lugar donde estaba el objeto. Por lo tanto, eso también califica al robo. Esa era precisamente la aclaración y que de alguna manera Marcos Rodrigo nos lo hizo ver, pues. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta, que no solo es violencia porque las personas van armadas o nos amenazan o cualquier cosa, sino que también para poder extraer o para tomar ese objeto o esa cosa, tuvieron que romper algo, quebrar algo. Si tienen que romper una vitrina para sacar una cosa que está en la vitrina, por ejemplo, en un almacén, entonces eso es violencia, pues. Entonces, eso es la claridad que tenemos que tener en estos delitos. Sobre todo, como les decía yo, porque de alguna manera, cuando se habla o se señala ¿cómo se llama? De bienes y objetos también arqueológicos o lo que pudiera ser, que es el siguiente artículo prácticamente, entonces la violencia va a recaer sobre el objeto para poder extraerlo. Pues. Entonces, Orlando. En esto me surge duda, Lick, porque, por ejemplo, no sé si recuerda usted el caso de las pinturas de Tomás de Merlo que fueron extraídas del Calvario allá en Antigua Guatemala, Sí. que son pinturas de hace muchos años. Ahí sí. ellos utilizaron la violencia únicamente para extraer la pintura, pero no para ingresar al inmueble. ¿Cómo así? Para extraerla. O sea, porque rompieron la pintura del cuadro para llevársela. Ah, sí, sí. O sea, prácticamente el marco lo dejaron. El marco lo dejaron y rompieron la pintura. Exacto. O la orilla, exactamente. Y enrollado para que porque obviamente el bulto es más fácil esconderlo, ¿verdad? Entonces, obviamente
sí, Luis Ferrer por ahí también está muy acertado, pues, efectivamente. Entonces, ahí utilizaron violencia. Entonces, eso no era hurto, sino era robo. Y efectivamente, tal y como de alguna manera lo estaba expresando, la violencia sería el daño a objeto o persona. ¿Mm? Exactamente. Previo o posterior a tomar la cosa. ¿Mm? ¿Mm? Hemos estado hablando, ¿qué es una cosa? ¿Qué es cosa? ¿Cuál fue su pregunta, licenciado? ¿Qué es cosa, Elizabeth? Un objeto material. ¿De qué estamos hablando? Un objeto material. Sí es un objeto material, pero jurídicamente no es solo un objeto material. El Código Civil define exactamente qué es cosa. En el derecho civil está definido qué es cosa, porque es un concepto civil. O sea que cuando nosotros hablamos de cosa así en lenguaje coloquial, exactamente, objeto susceptible de apropiación y o siempre yo le agrego el objeto lícito, susceptible, ¿verdad? Lícito, siempre le agrego esa palabra, la licitud del objeto. Entonces, cuando nosotros hablamos de cosa jurídicamente dentro del ámbito jurídico, estamos hablando de cualquier bien susceptible, ¿verdad? Lícito, susceptible a ser vendido o enajenado, o poder entrar, dice, al negocio de los hombres, dice, poder ser negociable, pues, poder entrar al negocio de los hombres. Eso es lo que dice, más o menos, si mal no recuerdo, el Código Civil. Entonces, obviamente, a eso se refiere cosa. Lo especifico porque no vayan a confundir con cosa, con cualquier objeto, ¿verdad? Esa cosa que está ahí. No, cuando lo hablamos jurídicamente, tiene una definición bastante clara en el Código Civil y aquí precisamente estamos hablando de cualquier objeto susceptible a ser apropiado o entrar en el comercio o ser negociado, pues. Entonces, por eso es que quería hacer un pequeño, detenerme un poquito para explicar estas cosas. Posiblemente son cosas tan sencillas y tan minuciosas que de repente me pongo a explicar o dicen, solo perdiendo el tiempo, ¿verdad? No, pero este tipo de cosas hay que tenerlas muy claras, ¿verdad? Esto hay que tenerlo cuando hacemos cosas, ¿a qué nos estamos refiriendo precisamente? Que no es lo mismo que cuando estamos hablando de cosas comunes y corrientes. Tráeme esa cosa que está ahí, ¿verdad? Así, simplemente, ¿verdad? Alcánzame la cosa esa. Pero en este campo jurídico estamos hablando precisamente de eso. Entonces, obviamente por eso es que dice con violencia anterior, simultánea o posterior, porque antes de la aprehensión pude haber amenazado a alguien, ¿verdad? Pude haber golpeado a alguien, pero también pude haber golpeado una pared o, en este caso, como el ejemplo que hace un momento platicábamos, ¿no? Exactamente. Todos los son bienes exactamente susceptibles a ser apropiados. Entonces, o entrar en el comercio de los hombres también. Entonces, obviamente, había violencia porque tuvieron que romper, obviamente, con una cuchilla o una navaja, toda la orilla del cuadro de la tela para poder sustraerlo. Entonces, eso ya caracterizó un acto violento. Ninguna persona fue agredida o lesionada o amenazada, pero el hecho mismo de la utilización de este medio para poder sustraer o tomar el objeto es lo que precisamente también entra dentro del campo, de la violencia. Y entonces eso es ya calificado, obviamente, ¿verdad? Eso es obviamente ya calificado como violencia para poder calificar al delito de robo, ¿verdad? De todas maneras, vamos a leer otras disposiciones que también son importantes en este caso. Otra cosa que
¿En qué consiste el 251? Es lo que estábamos de alguna manera analizando para decirle que los mismos elementos tenemos ahí, simultánea o posterior a la aprehensión. Entonces, yo quiero saber en qué significa aprehensión. Porque el tipo penal 251 dice, sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión. ¿A qué se refiere la aprehensión? A ver, alguien por ahí que sepa qué es la aprehensión. Sí, cuando estamos hablando de la aprehensión así en términos procesales o policiales, efectivamente detención o captura. Pero cuando estamos hablando de la aprehensión en el tipo penal del robo, porque ahí lo menciona, ahí mencionan precisamente la aprehensión, entonces, ¿a qué se refiere? Quizás como apropiar, licenciado, no sé. Sí, Ana Maite, eso es, la aprehensión es en términos policiales o procesales, pero no ese es el concepto. Más que todo, ¿cómo fue que nos dijo? No sé, creo que ¿quién fue el que nos mencionó algo? Licenciado, yo dije que sería como apropiarse de algo. Pues no tanto el momento de la aprehensión, sino que en el momento en que esta persona lo tenga, como quien dice, en sus manos, ¿verdad? La aprehensión se da en el momento en que yo ya tengo el teléfono, miren, nosotros decimos agarrado, pero también en algunos países hablan cogido, ¿verdad? Porque aquí le damos otra connotación al verbo coger, ¿verdad? En términos sexuales, pero obviamente es a tener ya el bien en sus manos. No basta el contacto del objeto con la mano, sino que él ya de alguna manera lo tiene. Porque si lo pensamos en que la aprehensión, así como orden de captura, es porque la policía ya lo tiene, como quien dice, ya lo tiene agarrado, incluso puede ser que ya lo esté esposando, ahí está la aprehensión. Pero cuando hablamos de la aprehensión objeto es porque ya lo tiene precisamente en sus manos, de alguna manera bajo su control. Entonces, esto es lo que se refiere la aprehensión, porque hay momentos consumativos precisamente y que ustedes no creo que no hayan dejado de leer. Hay momento consumativo del robo. Hay un momento consumativo que está obviamente regulado en el 281 del Código Penal. En esas disposiciones generales que hay al final de los delitos patrimoniales, ahí en las disposiciones comunes tenemos el artículo 281. No sé si por favor alguien lo puede leer. Artículo 281. Sí. Los delitos de hurto, robo, estafa, en su caso, apropiación irregular, se tendrán por consumados en el momento que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivos, aun cuando lo abandonare o lo desapoderen de él. Bueno, entonces ya vieron, está la aprehensión y el desplazamiento.
Y el tercero es tener el bien joven bajo su control, ¿verdad? Entonces, los momentos tienen que ser bastante claros, bastante claros en ese momento. Disculpe un momentito. Disculpe, estoy dando clases. Entonces, como les digo, ahí mismo dice, en el que le puede tener bien bajo su control después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento. Entonces, obviamente, claro, hay una primera parte donde solamente pone sus manos sobre el objeto. Después viene la aprehensión. El desplazamiento es cuando ya se lo lleva, como quien dice, a la bolsa, a su mochila, ¿verdad? O sea, prácticamente lo tiene en sus manos y después de tenerlo en sus manos, se lo guarda. Entonces hace un desplazamiento y de ahí ya lo tiene bajo su control. Ahí es donde precisamente se dan esos momentos consumativos a los cuales se refiere el 281, para saber realmente si es un delito consumado o solo caeríamos en un delito de tentativa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tendríamos que tener bastante claridad y de alguna manera el 281 lo indica de esa manera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, dice ahí, y el desplazamiento de retroactivos, aun cuando lo abandonare o lo desapoderen de él. Es decir, llega la policía a una persona y se lo quita, lo registra y dice, devuélveme, vos me lo llevaste. Yo no me he robado nada, y cuando lo registran, ahí lo tienen. Y ya lo quitan. De todas maneras, ya está constituido y ya está consumado el robo. No puede decir, no, pero si no me robó nada, si él lo tiene en su bolsa. Me lo quitaron, ya no es robo. No, aun y cuando se lo hayan quitado, él realizó todos los actos que la ley señala para que fuera un delito consumado. No importando que despuesito o momentos después pues, se lo hayan quitado, pues, o él lo haya entregado, pues. Claro, bajo amenaza o cualquier otra forma en que esta persona lo haya entregado. Entonces, obviamente eso es bastante importante y lo manejamos más en el robo y no entramos tanto a analizar el 246 que se refiere prácticamente al hurto, porque esto es un poco menos complicado que el robo. Pero de todas maneras, leámoslo, por favor. Artículo 246. Hurto. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble total o parcialmente ajena será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Bueno, como ven ustedes, esto pues no, incluso la misma sencillez contra que se habla del hurto, dice, si le debida autorización tomare cosa mueble ajena, mueble total o parcialmente ajena. Eso es lo que dice. Lo que sí implicaba o es más necesario explicar es obviamente lo que se refiere al robo. Porque hacia eso, hasta esos delitos patrimoniales, no se está refiriendo o remitiendo el mismo artículo, ¿no? Nos remite a eso. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que analizar básicamente es el robo y el hurto del 246 y 251, porque los elementos que son del robo tienen que darse, o del hurto tienen que darse, para que pueda consumarse o pueda darse el robo, el hurto y el robo, que estábamos hablando de cuestiones precisamente de objetos arqueológicos, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, teníamos que tenerlo bastante claro, ¿verdad? Para saber a qué se refiere precisamente, porque obviamente hacia eso nos remite, prácticamente supletoriamente nos dice, miren, lo que dice el artículo 246 y lo dice el 51 son aplicables en este caso. Si se dan los elementos del 246, pues será hurto, y si es del 251. Y por lo tanto, al remitirnos a esos dos artículos, tenemos que tener
bastante claridad sobre los elementos de aquellos delitos, para que tenga claridad. Algo que también es importante, no lo leí, pero mejor tengámoslo en cuenta por cualquier cosa, porque también en su momento puede también excluirse. Miremos el artículo 280 que se refiere a exentos de responsabilidad penal, por favor. Por favor, alguien que lea. Artículo 280. Exentos de la responsabilidad penal. Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren. 1. Los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieran separados de bienes o personas, y los concubinarios. 2. Los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines. 3. El consorte viudo respecto a las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge mientras no hayan pasado a poder de otra persona. 4. Los hermanos si viviesen juntos. Esta exención no es aplicable a los extraños que participen en el delito. Bueno, entonces esas exenciones de responsabilidad, pues ahí los tenemos. Y obviamente también nosotros en estos tipos penales que estamos leyendo en este momento, también hay de alguna manera exención o extinción de la acción penal. Si leemos el 332D del Código Penal. Por favor, el 332D. De dedo, dice. Ahorita lo leo, Lic. Sí, gracias. Artículo 332, extinción de la acción o de la pena penal. En el caso de los delitos tipificados en este título, se extinguirá la acción o la pena si voluntariamente y sin requerimiento alguno se entrega el objeto sustraído o traficado, o la totalidad de los objetos sustraídos o traficados. El juez competente, quien lo entregará al Ministerio de Cultura y Deportes. Sí, sí. Entonces, de alguna manera, ahí también hay exenciones en cuanto a la responsabilidad de la pena. Pero también, de alguna manera, si ustedes, cuando leímos el 200, el 81, ahí que se mencionaba el momento consumativo, decía, aun cuando lo abandonare o lo desapoderen de él, de todas maneras el delito es consumado. En cambio aquí, si la persona los entrega sin requerimiento alguno, se entrega el objeto sustraído o traficado o la totalidad de los objetos sustraídos o traficados a juez competente, ¿quién lo entregará al ministerio? Entonces vemos que ahí, que si la persona entrega esos bienes después de haber supuestamente consumado el delito de robo o de hurto, en estos casos, pues obviamente hay exención de la responsabilidad penal. Entonces, ahí hay una diferencia en lo que se refiere al desapoderamiento o abandonar el objeto, ¿verdad? O la cosa que él había sustraído, ya sea con violencia o sin violencia, ya sea por motivo del hurto o del robo. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta de alguna manera para conocer bien, por ejemplo, por estos tipos penales. Entonces, esto es lo más importante. Entonces, por otro lado, utilizando esos mismos elementos y obviamente utilizando de alguna también la tabla que nosotros tenemos, les pregunto yo, ¿verdad? Este delito, el hurto y el robo,
¿tienen resultado? ¿Tiene resultado el 246 y el 251? ¿Esos no son delitos de acción, Lick? Eso es lo que estoy preguntando precisamente. Sí, por eso yo creo que sí son de acción. Usted del 246 al 251 indica que son delitos de mera actividad, de acción. Bueno, ¿hay algún otro criterio por ahí? Lick, perdón, la pregunta, ¿y los delitos pueden ser también de acción y resultado? O sea, las dos en el mismo delito o no? Es que claro, lo que pasa es que son delitos de mera actividad y son de acción, pero hay algunos que son los otros que son de resultado. Ahora, que solo hay resultado y no hay acción, no puede haber, pues, porque entonces se estaría poniendo en discusión la relación de causalidad, el que es causa de la causa del bien, del mal causado. Por lo tanto, el resultado por sí mismo no puede existir. La acción sí puede existir por sí mismo sin resultado. Y entonces, ¿qué? Eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, yo lo que le preguntaría en este caso, mi pregunta es, si los delitos de hurto y robo son de resultado o son de acción. Usted me afirmó que eran de acción. Entonces, quería oír si hay alguna persona que tenga otro criterio. Yo creo que sí tienen resultado, licenciado. ¿Usted cree que sí? A ver, Dulce María, ¿en qué consistiría el resultado en todo caso? Yo considero que el resultado sería que se apropiare de algo que no le pertenece, esa es la acción. Sí. Pero el resultado es, pues, quedarse con algo que no le pertenece al final. Bueno, es que recuérdese que el tener bajo su control ya es prácticamente un elemento el momento consumativo del delito de hurto y robo. Bueno, olvidaron su derecho penal 2, no se recuerdan del hurto y el robo. Licenciado, pero entonces según Maribel. No sé si estoy bien o mal, usted me corrige. Entonces, cuando es de mera acción, era lo que platicamos, ¿verdad? No hay resultado porque es actividad. Sí. Pero, por ejemplo, cuando está el resultado, necesariamente tiene que recaer el daño sobre un objeto, una persona, pero como decían los compañeros anteriormente, quedarse con el objeto, con el bien, o matar a alguien o herir a alguien. O sea, eso es algo que tal vez yo todavía no... Lo que, no sé si está bien ahí. Lo que pasa es que si mata a alguien, entonces obviamente tendría que haber un concurso de delitos, porque ya no solo es violencia, sino que está la muerte de una persona. Entonces hay un concurso de delitos, el robo y el homicidio. Entonces, ahora, si la persona a quien se le quitó el objeto, así que se le robó, él lo golpea, entonces, por ser lesiones, obviamente eso es lo que caracteriza al robo y obviamente es un robo. No se le acusará de robo y además de lesiones, porque las lesiones van implícitas en el uso de violencia para el robo. Pero si hay la muerte de una persona por la gravedad del delito o por el bien jurídico tutelado, que es la vida, ahí sí tienen que ser perseguidos por ambos delitos, tanto el robo como por la muerte de la persona. Entonces, en esos casos sí proceden los dos. Pero si solo hay lesiones, eso prácticamente lo subsume o lo absorbe el robo, porque eso denota, obviamente, la violencia. Hace obvia la violencia. Bueno, ante el silencio de varias preguntas, los delitos de robo y hurto sí tienen resultado. Sí, resultado. Porque automáticamente, ¿verdad? Automáticamente cuando se da un hurto, un robo o una apropiación indebida, al mismo tiempo,
la persona a quien se le está quitando se ve disminuido en su patrimonio. Hay una disminución de su patrimonio. Dentro de sus bienes ya no tiene este objeto, por lo tanto su patrimonio se va disminuido. Al mismo tiempo que el patrimonio de la persona que se lo apropió, se lo robó o lo hurtó, se aumenta ilícitamente. Hay un ilícito incremento a su patrimonio en el momento en que se practica el robo y el hurto. Y obviamente, al mismo tiempo, hay una pérdida, una baja en el patrimonio. Entonces, sí tiene el hurto y el robo, sí tiene, obviamente, ¿cómo se llama? Una pérdida. Significa una pérdida. Significa que los bienes que él tiene se ven disminuidos, la persona, por el momento en que se da este delito. Entonces, obviamente, ahí es en donde se configura precisamente el resultado, y se da el resultado de esos delitos, el aumento, porque de alguna manera hay un principio, que debe y se da precisamente en el proceso penal, en el proceso, que cuando la persona acuse de un delito que atente contra su patrimonio, ya sea hurto o estafa, tiene que establecer y probar de alguna manera en el proceso la preexistencia del bien. Tiene que demostrar de que él efectivamente tenía el reloj, que él definitivamente era su teléfono el cual se le estaba llevando. Porque yo no puedo venir a acusar a alguien de que me robó 100,000 quetzales si yo no tengo la posibilidad o no tengo forma de establecer que yo tenía 100,000 quetzales en mis manos, pues, o en una cuenta, o que yo me habían pagado ese dinero, ¿no? Porque si no podría resultar en una denuncia falsa, acusar a cualquier persona de que me robó 3,000 quetzales, 5,000 quetzales, y yo no puedo demostrar que yo tenía esa cantidad de dinero o tenía el reloj que el cual supuestamente yo estoy acusando o denunciando que me robó. Entonces, la preexistencia es un requisito de carácter procesal que tiene que demostrarse, señalarse de que, mire, yo tenía en mi cuenta esto, yo fui al banco y saqué, o sea, cambié un cheque o mi cuenta de ahorro, saqué tanta cantidad de dinero que cuando iba en la calle, eso fue lo que me quitaron, porque yo tenía ese dinero. Y lo demuestro porque yo acababa de ir al banco a sacarlo. Yo lo tomé de mi cuenta y lo tenía en la bolsa o en la billetera. Algo muy importante que ustedes deben de recordar, sobre todo cuando se trata de estos delitos. Ustedes automáticamente, si acusan o se está acusando o denunciando a alguien, tiene que demostrar la preexistencia del bien que efectivamente les fue hurtado o robado. Exactamente. El resultado de disminución o pérdida del patrimonio, de su patrimonio personal. Es decir, yo antes tenía un reloj y ahora ya no lo tengo. Yo antes tenía 100 quetzales y ahora no los tengo. Y él tiene los 100 quetzales y él tiene el reloj. O sea, recíprocamente va. Aquel aumenta su patrimonio, ya tiene en su bolsa, en su haber, un reloj, en tanto que yo el reloj que tenía ya no lo tengo. Y no lo vendí, ni lo regalé. Él me lo quitó. No sé si esto ya más o menos le están pescando, si me he explicado o les he explicado cómo debía hacerlo para que ustedes lo comprendieran. ¿Sí lo han comprendido? Sí, licenciado. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso es lo importante que necesariamente tendríamos que señalar en este caso. Posiblemente
En penal, pues no explicaron mucho de el establecer la preexistencia del bien en los delitos patrimoniales, pero yo pienso que sí es importante que ustedes lo conozcan y lo manejen, ¿verdad? Para que tampoco haya duda alguna de que efectivamente este es un delito de resultado. Porque si no tengo ninguna pérdida y mi patrimonio sigue igual, entonces no hay hurto, no hay robo, de ninguna manera. No sé si hay alguna otra cosa que pudiéramos nosotros explicar. No sé si ya más o menos está comprendido. Si ya está comprendido, tal y como yo lo he visto, o lo percibo, entonces aquí, obviamente, por la forma en que está concebido el tipo penal, pues sí tenemos que tener un poco de cuidado cuando tengamos los elementos. En primer lugar, los sujetos, pues ya sabemos, ¿verdad? Cualquier persona. Y obviamente, el sujeto pasivo, como somos patrimonio nacional, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El Estado, todas las personas, la población se ve afectado, porque ese es, como le digo, el patrimonio del Estado, patrimonio nacional, es de todos los ciudadanos, que obviamente no es propiedad como les decía, no es propiedad del Estado, sino que él lo tiene precisamente bajo su guarda custodia. Él es el que tiene el manejo y control de esos bienes. Ese es el deber del Estado, pero no es de él. Por lo tanto, nosotros podemos pedir cuentas de lo que está haciendo el Estado con nuestro patrimonio. Por ejemplo, pues, ¿verdad? Entonces, obviamente es de todos. El resultado, que fue lo que indicamos, incluso alguien lo había escrito bastante bien, ¿verdad? Lo había escrito bastante bien en cuanto a la pérdida o una baja, una disminución del patrimonio de la persona y un aumento del ilícito del patrimonio del sujeto activo del delito. Entonces, la disminución, ¿verdad?, del patrimonio, del patrimonio nacional y obviamente el aumento del patrimonio de la persona que se lo está llevando o que está tomando estas cosas. Porque obviamente la persona que va a tomar cualquiera de los objetos que ahí se enumeran, si se lo queda a él, aumenta su patrimonio. Si lo va a vender, también aumenta su patrimonio porque está adquiriendo dinero de algo, vendiendo algo que no le pertenece individualmente, ¿no? Porque eso no es propiedad de él. No tiene la libre disposición del bien. Entonces, obviamente, ahí es el resultado. Una disminución del patrimonio nacional y en el caso del sujeto pasivo, que es un aumento y a la vez un aumento en el sujeto activo del delito, de su patrimonio. El patrimonio nacional se ve disminuido y su patrimonio individual, el patrimonio individual del sujeto activo aumenta. Eso tendría que ser. El elemento normativo. ¿Habrá un elemento normativo por ahí flotando en el ambiente? El robo hurto no sería elemento normativo. Lo único que podría agregarse como elemento normativo que sean bienes de tesoros, bienes de tesoros nacionales, exactamente, Dulce María.
¿ya? Que sean parte de los tesoros nacionales, ¿verdad? Porque ahí mismo se describe, ¿verdad? Especímenes raros, fauna, flora, minería, o del patrimonio, tesoros nacionales o el patrimonio nacional, que sean objetos o bienes del patrimonio nacional, porque ahí se especifica todo. Colecciones, especímenes raros de fauna, flora o minerales, o sobre objetos de interés paleontológico. Y después dice valor científico, cultural o histórico. Entonces, por lo tanto, que los bienes sobre los que recae la acción sean del patrimonio nacional o tesoros nacionales. Eso tendría que darse. Porque eso es lo que caracteriza precisamente ese delito. No es el robo o el hurto de cualquier cosa, sino que estos bienes que tienen categoría de patrimonio nacional o tesoros nacionales. Condición objetiva de punibilidad no hay. Elemento subjetivo genérico, pues obviamente doloso. Y por favor, que alguien nos diga cómo iría, alguien a ver quién se anima a hablarnos del sujeto, del elemento subjetivo, del subjetivo específico. Ya dijimos el genérico doloso. ¿Cómo se construiría el elemento subjetivo específico? Lick podría ser quien de propósito pues, se apropiare de tesoros nacionales para que se incluyera todo lo demás sin colocarlo. Por eso digo, pero quien de propósito hurtare o robare, ¿verdad? Para poner los dos, hurtare o robar bienes del patrimonio nacional o tesoros nacionales. Sí, hay patrimonio cultural, hay bienes nacionales también, ¿verdad? Pero es parte de, esa es la especificidad de un patrimonio cultural, es un bien específico de los tesoros o el patrimonio del Estado, de la nación. Quien de propósito robare, hurtare o robare bienes o objetos constitutivos del patrimonio nacional o de tesoros nacionales. Bien. Y los elementos de ese delito, pues obviamente, como sí hay resultado, entonces el primer elemento que sería el resultado, el que indicamos como era el resultado en este delito, ¿va? Una disminución del patrimonio o los tesoros nacionales. También, o puede colocarse conciencia y voluntad. Puede también colocarse. Exactamente. O sea, el primer elemento es el aumento en el patrimonio del sujeto activo del delito y disminución de los patrimonios nacionales por un robo o un hurto. Por un hurto o por un robo. Por el hurto o robo de estos, ¿verdad? El segundo elemento sería prácticamente la acción. Que el sujeto activo
hurte o robe. Nuevamente diciendo los bienes constitutivos del patrimonio o tesoros nacionales. El elemento es el aumento y disminución del patrimonio. El aumento de su patrimonio en forma ilícita y la disminución del patrimonio nacional. Y el segundo elemento sería el hecho del hurto y el robo de estos bienes. Y el tercer elemento, obviamente, elemento subjetivo, específico. El segundo elemento, que sea el hurto y el robo, pero haciendo énfasis que sean sobre bienes, ¿verdad? Que sean bienes patrimoniales o bienes del patrimonio nacional o de tesoros nacionales. En eso va el énfasis, ¿verdad? Y el tercer elemento, pues nuevamente copiamos el elemento subjetivo específico. Bien, después de analizado esto, nos vamos a ir al artículo 332b, que tiene una construcción muy similar, muy parecido, solo que aquí prácticamente se especifica en cuanto que son bienes arqueológicos. Por favor, alguien que lo lea. Artículo 332b. Hurto y robo de bienes arqueológicos. Se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del artículo 246 y prisión de 4 a 15 años en el caso del artículo 251 cuando la apropiación recayere sobre 1. Productos de excavaciones arqueológicas regulares o clandestinas o de descubrimientos arqueológicos. 2. Ornamentos o partes de monumentos arqueológicos o históricos. Pinturas, grabados, estelas o cualquier objeto que forme parte del monumento histórico o arqueológico. 3. Piezas u objetos de interés arqueológico, aunque ellos se encuentren esparcidos o situados en terrenos abandonados. La pena se elevará en 1/3 cuando se cometa por funcionarios o empleados públicos o por personas que en razón de su cargo o función deban tener la guarda y custodia de los bienes protegidos por este artículo. Bueno, entonces, ven ustedes, es lo mismo que ya analizamos, por lo tanto no tendría que analizarlo nuevamente. Lo único es que allá estábamos hablando de tesoros nacionales o tesoros nacionales. Aquí estamos hablando de bienes arqueológicos. Esa es la especificidad del caso, pues, que aquí son bienes arqueológicos los que están siendo protegidos a través de este delito. Por lo tanto, todos los objetos que ahí se enumeran, del 1 al 3, son, obviamente, describen a piezas arqueológicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el análisis no requiere mayor explicación, solo sustituir patrimonio o tesoros nacionales, precisamente, por bienes arqueológicos. Entonces, se sustituye. Pero al final, el tipo penal, exactamente. Ahí obviamente porque estamos hablando de bienes arqueológicos. Que la acción caiga sobre bienes arqueológicos. Así que ahí es precisamente lo único que va a cambiar. De ahí es exactamente lo mismo. Y creo que no necesitaría mayor explicación en todo caso. En todo caso, no sé. Igual, porque ese robo es hurto y robo. Y si hay hurto y robo, tiene que haber resultado. No puede dejar de haber resultado.
cuando les hablaron del delito de hurto y robo así en general, el 246, no hablaron del resultado. No les explicaron el resultado de esos delitos. Yo pensaría que sí, pero no sé si lo olvidaron ustedes. Ya le digo, esos delitos sí son de resultado. Y bueno, ya con esa indicación, entonces tendríamos el siguiente artículo, 332C, que aquí ya no es hurto, ya no es robo, sino es el tráfico, la comercialización, el expendio de estos bienes. Por favor, 332C, ¿alguien que lo lea? Se impondrá prisión de 6 a 15 años y multa de 5,000 a 10,000 quetzales a quien comercializare, exportare o de cualquier modo transfiera la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes señalados en los artículos anteriores sin autorización estatal. Se impondrá la misma pena a quien comprare o de cualquier modo adquiriere bienes culturales hurtados o robados. Si la adquisición se realiza por culpa, se reducirá la pena a la mitad. Bueno, entonces aquí también tenemos un delito doloso y culposo, ¿verdad? Dice, si la adquisición se realiza por culpa, se reducirá la pena a la mitad. Entonces, aquí obviamente tenemos un tipo penal que ya no es el hurto o la extracción o el robo, sino la comercialización, ¿verdad? Exportación o transfiera la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes señalados, ¿verdad? Entonces es un delito complejo que tiene varias acciones, ¿verdad? Comercializar, exportar o transferir la propiedad o tenencia de alguno de los bienes, de algún bien constitutivo de tesoros nacionales. Y obviamente hay un elemento normativo, si ustedes ven, sin autorización estatal. Es decir, si usted tiene la autorización para vender, comercializar algún bien, algún tesoro nacional, usted ya está autorizado, pues obviamente no hay delito porque está autorizado. Pues. Entonces es un elemento normativo el hecho de que no haya autorización estatal para realizar esa comercialización, exportación o transferencia de la propiedad o tenencia de esos bienes. Entonces, ahí tenemos precisamente ese elemento normativo. ¿Ya? El que realice esas acciones sin autorización estatal. Ese sería el elemento normativo. Entonces, pienso que podrían ustedes sin mayor problema, ¿verdad? Sin mayor problema, podrían ustedes construir el tipo penal. Obviamente, en este caso, de alguna manera también hay resultado. También hay resultado. Porque si usted está vendiendo, si está transfiriendo la propiedad, obviamente está obteniendo una ganancia, está aumentando su patrimonio. Por estar vendiendo objetos constitutivos de tesoros nacionales sin autorización. Entonces hay un aumento de ese patrimonio y un aumento ilícito de su patrimonio o del patrimonio del sujeto activo para estar vendiendo estos objetos, comercializándolos. Y obviamente la disminución automática de estos bienes nacionales.
Entonces, bajo esas características, yo creo que ya podrían ustedes sin mayor problema construir, obtener quiénes son los sujetos, cuál es el verbo rector, que de alguna manera lo mencionamos, cuál es el resultado, el elemento normativo, y obviamente ya podrían ustedes continuar con el análisis. Entonces, les rogaría que para el día jueves, que alguien me explique cuáles son esos elementos, y si hubiese alguna duda o algo, pues la aclaramos de una vez. Pero como les digo, yo creo que ya ustedes van ya adquiriendo la habilidad, y con los señalamientos que yo hice ya ustedes podrían completar el cuadro. Entonces, con esto pues me despediría y nos estaríamos viendo el día jueves en horario normal de clases, en lo que lo primero que vamos a hacer es pedirles que a ver quién se anima a darnos el análisis de este tipo penal. Muchísimas gracias. Pasen ustedes muy buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buena tarde.